Bien, empecemos. Mi nombre es Luis Chávez y hoy vamos a desarrollar básicamente dos temas. Ondas sonoras y la primera parte de estática de fluidos, ¿sí? Empezamos a plantear la última parte de ondas y lo que tenemos que hacer es el desarrollo de ondas sonoras. Ya habíamos comentado algunas cosas de ondas sonoras. Vamos a ser ahora un poco más explícitos. Hablemos del sonido. Y por aquí comentemos algunas cosas bastante básicas acerca del sonido. A ver, observa por favor. Primero, diremos que las ondas sonoras son ondas mecánicas. Son ondas mecánicas. ¿Qué significaba ello? ¿Qué necesitaban? Un medio material. Estaban un sólido, un líquido o un gas. También son longitudinales. Longitudinales. La palabra longitudinal, ¿qué significaba? Paralelo. Esto significa que el medio oscila en forma paralela a la dirección de propagación de la onda. Son ondas mecánicas, longitudinales, que son producidas por cambios de presión en un medio material. Primero, medio. En un medio material. Ya, pero resulta que no todo sonido es audible por el oído humano. Me explico mejor. Coloquemos por aquí una recta numérica de frecuencias. Frecuencias expresadas en hertz. Resulta que los experimentos demuestran que el rango de frecuencias que debe tener el sonido para ser audible por el oído humano está comprendido entre 20 Hz y 20.000 Hz. A esto se le conoce justamente como rango audible. ¿Sí? Rango audible. Esto significa que tú no puedes percibir, no puedes escuchar sonidos con frecuencias que sean menores que 20 Hz. A este sonido con una frecuencia menor que 20 Hz se le conoce como infrasonido. Porque la palabra infra significa por debajo, pues. Infrasonido. Y también el oído humano no es capaz de percibir sonidos cuya frecuencia sea mayor que 20.000 Hz. A estos sonidos se les conoce como ultrasonidos. Te pongo un ejemplo concreto. No sé si alguna vez has utilizado
o has observado Silbato para perros? ¿Ya? Ya, aunque sea la película, no hay problema. Entonces, utilizas el silbato para perros, pero tú no escuchas nada. Pero tu mascota sí. Porque el sonido producido justamente por el silbato para perros es un sonido que no está en el rango audible. Está en el rango del ultrasonido. Tiene una frecuencia mayor que 20.000 Hz. Es por eso que es inaudible por el oído humano. Ya, pero hay un problema. Hay un problema. Imagínense una persona hablando, o dos personas si quieren, hablando en el primer piso. Es indudable que estas personas están produciendo sonidos en el rango audible. Es decir, entre 20 Hz y 20.000 Hz. Problema, ¿y por qué no lo logro escuchar? Por la distancia. Es un problema de distancia. Es un problema que el sonido llega muy bajito hasta nosotros. Inaudible para nosotros. Entonces, vamos a buscar una manera de cuantificar, de medir qué tan fuerte, qué tan intenso es el sonido. Y eso me obliga a definir una nueva cantidad física. A esta se le conoce como intensidad sonora o intensidad del sonido. ¿Sí? Intensidad sonora o intensidad del sonido. A ver, escribamos de qué trata esto. Decimos, se define, ¿ya? Se define la intensidad sonora, intensidad del sonido, la intensidad sonora y, así lo vamos a representar, como la energía. Ahora te explico lo que voy a escribir ahora. Como la energía por unidad de tiempo y unidad de área que pasa por una superficie perpendicular a la dirección de propagación de la onda. La dirección de propagación de la onda. A ver, ¿qué quise decir con todo esto? Veamos. Supongamos que tenemos por aquí un parlante. Tenemos una fuente sonora. Vamos a hacer una idealización. Vamos a suponer que el tamaño, las dimensiones de esa fuente, las dimensiones de ese parlante son pequeños en comparación con la distancia a la que voy a medir esta intensidad. Por ejemplo, si yo voy a medir la intensidad a 1 metro, entonces un parlante de 1 centímetro de lado califica como fuente sonora puntual. ¿De acuerdo? El sonido se propaga en todas direcciones. A la derecha,
a la izquierda también, hacia arriba, hacia abajo, en todas direcciones. Entonces, yo digo lo siguiente, al cabo de un cierto tiempo t, el sonido llega a este punto. En el mismo tiempo t, el sonido llega a este punto. En el mismo tiempo t, el sonido llega a este punto. Y lo mismo por aquí. Es decir, ubico los puntos para el cual el sonido alcanza dichos puntos en el mismo instante de tiempo. Ubico todos esos puntos y los uno. He de esperarse. ¿Qué forma va a tener esto? Claro, tú dirás, profe, es un círculo, pero hay un pequeño detalle. Si tú, en el dibujo, es un círculo, pero si tú entiendes de que el sonido se propaga en todas direcciones, entonces esa sería una superficie esférica. Jerga técnica. Al lugar geométrico de todos los puntos del medio que son alcanzados por la onda simultáneamente, a esto se le conoce como frente de onda. Frente de onda. Para el caso del sonido, el frente de onda es esférico, por lo que te acabo de comentar. Frente de onda. Muy bien, entonces, una vez que entendiste que esto es, aunque el dibujo no lo parezca, una superficie esférica, yo voy a escoger una cierta superficie. Una cierta superficie. Se me ocurre una superficie de 1 metro cuadrado de área. ¿Ya? 1 metro cuadrado de área. Y lo que voy a hacer es contabilizar cuánta energía está pasando por esa superficie de 1 metro cuadrado de área en cada segundo. Cuando yo mida la energía por unidad de área y por unidad de tiempo que está pasando a través de esa superficie, estaré calculando la intensidad. Me explico mejor. Si esta superficie tiene un área A y yo contabilizo cuánta energía ha pasado en un intervalo de tiempo delta de t, la intensidad sonora se define como la energía por unidad de tiempo y por unidad de área. Esa ecuación es muy útil. Primero, chequéalo de esa manera. Ahora, en la práctica es muy útil hacer un pequeño cambio. Y el cambio es el siguiente. Recordamos que la energía entre el tiempo es la potencia media. Pero si admitimos que la potencia es constante, esa potencia media es igualita a la potencia instantánea. Por lo tanto, le llamamos simplemente potencia. Y ahora sí, si esto es potencia, reescribo la ecuación de la intensidad. Y entonces la intensidad será la potencia por unidad de área. Esta ecuación me permite entender cuáles son las unidades de la intensidad sonora. Obvio, la potencia está expresada en watts. El área está expresado en metros cuadrados. Por lo tanto, he de esperarse que la intensidad esté expresada en watts por metro cuadrado.
Así se calcula la intensidad sonora. A ver, con ello, creo que ya podemos plantear una aplicación. Ejemplifiquemos esto. Bueno, pero antes de ello, coloquemos un comentario adicional. Aunque sospecho que tú ya lo conoces. A ver, ahora te comento. Digo, si el sonido se propaga, en todas direcciones, entonces el área sería el área de una superficie esférica y ese área es conocida. ¿Cómo calculo el área de una superficie esférica de radio R? Así es, 4 pi por el radio al cuadrado. Eso es. Muy bien, con eso en mente, veamos entonces dos ejercicios. Uno de teoría y otro de cálculo. Claro. Muy bien. Empecemos con la pregunta 271. ¿Ya? Pregunta 271. Dice, respecto a las ondas sonoras en un determinado medio elástico, señale verdadero o falso, según corresponda a las siguientes proposiciones. Primera proposición, ondas sonoras, ojo, son longitudinales, verdadero. Su rapidez de propagación depende de la frecuencia, falso. ¿Acaso no preguntaron en la práctica calificada el domingo algo parecido? Pueden percibirse por el oído humano a cualquier frecuencia, falso. Veamos ahora un ejercicio de cálculo. Problema 272. En una guitarra, dice, una de las cuerdas de 63,5 centímetros de longitud se afina para producir una nota musical de 110 Hz cuando vibra en modo fundamental. Si la potencia que emite la guitarra es de 200 watts, señale verdadero o falso, según corresponda a las siguientes proposiciones. Veamos. Primera proposición. Dice, la rapidez de las ondas sonoras es 139,7 metros por segundo. Vamos por partes. ¿Te das cuenta que te dan como dato la frecuencia del sonido? Si me dan como dato la frecuencia y quiero calcular la rapidez, al toque a mí se me ocurre plantear lo siguiente. Que la rapidez es igual al producto de la longitud de onda por la frecuencia. Es obvio que conozco la frecuencia, pero que no conozco la longitud de onda. Pero el problema es bien claro. Dice que la cuerda de guitarra está vibrando en su primer armónico. Otra vez, si no te acuerdas la ecuación, dedúcela, al toque nomás. Primer armónico, un antinodo. Quiere decir que esta longitud de cuerda, ¿a cuánto sería igual?
lambda medios. Ya está, pues. Quiere decir que deduzco que lambda es 2L. 2L por la frecuencia. Y ya tengo la rapidez de propagación. 2 veces la longitud de la cuerda, 63,5 centímetros, pasa a metros. 0,635. Ya lo pasé a metros. Por la frecuencia, 110 Hz. Esto sale 139,7. Opéralo, por favor. ¿Sí? ¿Confirma? Verdadero. 2. Si la tensión se aumenta en 1000%, la frecuencia fundamental cambiará a 115,4 Hz. Vamos por partes. Se entiende que el modo de oscilación no está cambiando. En español, la cuerda siempre está vibrando en el primer armónico. ¿De acuerdo? Pero me dicen que la frecuencia del fundamental está cambiando. Primero era 110 Hz y luego es 115,4 Hz. Yo me pregunto entonces, ¿y por qué la frecuencia del fundamental está cambiando? Respuesta, porque la tensión está cambiando. Por lo tanto, se me ocurre plantear la siguiente ecuación. Necesito una ecuación que relacione la frecuencia con la tensión. Y esa fue la última ecuación que pusimos. La frecuencia del enésimo armónico es igual a n sobre 2L por la raíz cuadrada de la tensión sobre la densidad lineal. Como están hablando del primer armónico, entonces para n igual a 1, la ecuación se reduce a esta de aquí. Muy bien. El problema me dice que esa frecuencia va a aumentar o va a cambiar porque está cambiando la tensión. A ver, la frecuencia del primer armónico al final, prima, igual a ¿quién? A 1 sobre 2L, eso no cambia, por la raíz cuadrada. Aquí viene el cambio y es un problema de interpretación. Piensa, dice, si la tensión se aumenta en 1000%, cuidado, la tensión se aumenta en 1000%. O sea que primero era F y ahora ¿cuánto será? Piensa. 11F. ¿Te das cuenta de ello? No 10F. 11F. Porque acá dice clarito, la tensión se aumenta en. No dice hasta 11F. Ahí está la clave. 11F. Sobre mu. Esto obviamente se puede escribir como raíz de 11 por 1 sobre 2L por la raíz cuadrada de la tensión sobre la densidad lineal. Aguanta, pero lo que está entre paréntesis no era la frecuencia al inicio, o sea que sería 11 veces, o raíz de 11 en todo caso, raíz de 11 por la frecuencia fundamental, la frecuencia del primer armónico. ¿Se acabó? La nueva frecuencia fundamental será raíz de 11 por la frecuencia del primer armónico, 110.
Y esto sale eso. Raíz de 11 por 110. ¿Cuánto sale? 3,64. Ok, no hay problema. 3,64. Hertz. Proposición falsa. Bueno, de hecho que raíz de 11 es más que 3. Y 3 por 110 es más de 330. O sea que de arranque eso es falso, pero sin importar cuánto salga. Muy bien, continuamos. Siguiente. La intensidad del sonido a 3 metros de la guitarra es 1,77 por 10 a la menos 6 watts por metro cuadrado. Note que me piden la intensidad sonora y me dan como dato la potencia. Ya sé lo que voy a aplicar. Intensidad es igual a la potencia entre el área. Admitiendo que el sonido, las ondas sonoras, se propagan en todas las direcciones, entonces el área sería 4pi por el radio al cuadrado. Por lo tanto, a reemplazar. Potencia, 200 watts. Sobre 4pi por el radio al cuadrado. Muy bien. 50 entre 9pi. O sea, 50 entre 9. Y luego eso entre pi. ¿Sale 1,77? Ya, pero sin el 10 a la menos 6, ¿sí o no? Ya está. 1,77 watts por metro cuadrado. Por lo tanto, la tercera proposición es falsa. Listo, problema resuelto. Claro. Muy bien. Continuemos con esto. Pero ahora regresemos al problema anterior o a lo que habíamos comentado anteriormente. Una persona está hablando en el primer piso. Está produciendo sonido con una frecuencia que está comprendido o comprendida entre 20 Hz y 20.000 Hz. ¿Y por qué no escuchamos el sonido de la voz de la persona? Por la distancia, dijiste tú, y eso es cierto. Pero también lo podemos decir de otra manera. Porque la intensidad a la que llega el sonido a nuestros oídos es muy pequeña. Por lo tanto, uno preguntaría, ¿y cuál es la menor intensidad que el oído humano es capaz de percibir? ¿Cuán chiquito tiene que ser esa intensidad? Salud. Y eso vamos a plantearlo por este lado. Decimos entonces, los experimentos hechos con humanos, claro, porque eso, el valor que voy a colocarte aquí es la menor intensidad sonora que puede percibir el oído humano. ¿Ya? Esto no aplica para otros animales. Profe, ¿cuál será la mínima intensidad para el perro? Pregúntale al perro, pues. ¿Ya? Esto es para experimentos con humanos. ¿Sí? Los experimentos demuestran. Es un resultado experimental. Los experimentos demuestran que
La mínima intensidad, sonora que puede percibir el oído humano es I sub 0, así lo vamos a representar, y resulta ser 10 a la menos 12 watts por metro cuadrado. Y a esto se le conoce como intensidad umbral. Quédate con ese nombre, intensidad umbral. Hay una pregunta que viene de cajón con eso. Si existe una mínima intensidad, entonces, ¿qué nos preguntamos? ¿Habrá un máximo? Respondamos a esa pregunta. Para ello, voy a colocar una recta numérica de intensidades sonoras. Intensidad expresada en watts por metro cuadrado. La mínima intensidad está aquí. I sub 0. Y vale 10 a la menos 12 watts por metro cuadrado. A eso se le conoce como intensidad umbral. O también a este punto le llamaremos umbral auditivo o umbral audible. Umbral audible. Ahora respondamos a la pregunta. ¿Y existe un máximo? La respuesta es sí, pero es por seguridad. ¿A qué me refiero con eso? Vamos a escribirlo a continuación. Resulta que existe una intensidad igual a 1 watt por metro cuadrado, que se le conoce como umbral del dolor. Umbral del dolor. El nombre es bastante sugerente. Profe, o sea que yo no puedo percibir sonidos cuya intensidad sea mayor que el 1 watt por metro cuadrado. Claro que puedes percibir ese tipo de sonidos, pero será lo último que escuches en tu vida. ¿Por qué? Porque tus tímpanos van a reventar. Y estoy diciendo literal, van a explotar tus tímpanos para sonidos cuyas intensidades sean mayores que 1 watt por metro cuadrado. ¿Sí? Hay que ejemplificarse, ¿o no? Ah, puede ser, ¿no? Puede ser. Entonces, tengan cuidado con sonidos muy intensos. ¿Dónde puede encontrar sonidos que sean mayores que 1 watt por metro cuadrado? Por ejemplo, en un concierto. En un concierto, el sonido cerca de los parlantes tiene una intensidad gigantesca. El sonido es capaz de dejarte sordo. Peor si es de Bad Bunny, peor todavía. Peor todavía. Va a tener otros efectos. Entonces ten cuidado. Ten cuidado. Muy bien. Ahora,
una observación. Una observación. Claro. Fíjense, la ecuación de la intensidad que utilizamos en el ejercicio 272, indirectamente ya me estaba diciendo algo. A mayor distancia, menor es la intensidad. Entonces la pregunta es obvia. Y si yo duplico la distancia, ¿qué le pasa a la intensidad? No va a ser, se duplica, porque acaba de decir que disminuye. Uno podría entonces, ya, entonces disminuye a la mitad. No, no. Esta ecuación dice clarito que si tú duplicas la distancia, la intensidad disminuye a la cuarta parte, porque la inversa, o es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Ya, quiero poner eso en forma explícita aquí. Para ello, vamos a analizar lo siguiente. Imaginemos que tenemos una fuente sonora puntual, por aquí, y voy a dibujar dos frentes de onda. Recuerda, para el sonido, el frente de onda es esférico. Un frente de onda por aquí y otro frente de onda de mayor radio. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que quiero comparar? Obvio, quiero comparar la intensidad sonora en este punto con la intensidad sonora en este punto. Es obvio que la intensidad sonora en el punto 2 es menor, porque la distancia es mayor. Pero yo quiero saber exactamente y qué relación existe. Y eso es lo que voy a averiguar a continuación. Para esto vamos a tener que admitir lo siguiente. A ver, déjame, voy a mejorar un poquito ese dibujo. Queda. Entonces, vamos a plantear lo siguiente. Observa. Yo afirmo, y ahora te explico por qué. Yo afirmo que la potencia... Imagínate que ese parlante es un parlante de 100 watts de potencia. ¿Sí? 100 watts de potencia. Como por ejemplo el parlante de una radio cualquiera. ¿Ya? Que el parlante, ¿cuánta energía está emitiendo? ¿Cuánta energía está transfiriendo en cada segundo? 100. 100 watts significa que en cada segundo se transmite, se transfiere 100 joules de energía. Yo afirmo entonces lo siguiente, que esos 100 joules de energía van a pasar a través de este frente de onda número 1 en un segundo. ¿De acuerdo? Que la potencia del parlante sea 100 watts significa que en un segundo por el frente de onda número 1 han pasado 100 joules de energía. Pero puedo también decir lo mismo en el segundo frente de onda. Si por el primer frente de onda pasó 100 joules de energía en cada segundo, por el segundo frente de onda también tiene que pasar 100 joules de energía en cada segundo. ¿Por qué? ¿Por qué no pasa menos de 100 joules? Porque significaría que la energía en el camino está desapareciendo. ¿Por qué no más que 100? Por la misma razón, porque significaría que en el camino la energía está aumentando de la nada. Conclusión, la potencia es exactamente la misma. Pero la potencia, ¿acaso no era
despejando de la ecuación que está ahí, la potencia no es la intensidad por el área, la intensidad por el área. Pero si estamos observando que el sonido viaja en todas direcciones, el área no correspondería al área de una superficie esférica. 4pi por R1 al cuadrado igual a ¿quién? A I2 por 4pi por R2 al cuadrado. Se va a 4pi y obtengo la ecuación que estaba buscando. Y esta ecuación nos dice claramente que la intensidad disminuye con la inversa del cuadrado de la distancia. Con esta ecuación tú vas a poder relacionar dos intensidades diferentes. O mejor dicho, intensidades sonoras a diferentes distancias. Muy bien. Pasemos a este último punto. ¿Sí? A este último punto. Nótese que el rango de intensidades sonoras que el oído humano es capaz de percibir es un rango gigantesco. Claro, varía entre 10 a la menos 12 watts por metro cuadrado y 1 watt por metro cuadrado. Muy bien. Resulta que por cuestiones prácticas es mucho más conveniente hacer un cambio de escala. No trabajar con esta cantidad, sino buscar una escala donde ese rango de intensidades luzca más pequeño. En términos matemáticos, vamos a cambiar a una escala logarítmica. Obviamente, no le voy a tomar logaritmo a la intensidad, porque por análisis dimensional, los argumentos de las funciones tienen que ser adimensionales. Entonces, lo que vaya dentro del logaritmo no debe tener dimensiones. ¿Cómo logro eso? Fácil. Dividiendo esta intensidad entre la intensidad umbral que tenemos acá. Y eso va a dar lugar a una nueva escala llamada nivel de intensidad. Y eso es lo que voy a escribir por aquí. Diremos entonces, es conveniente utilizar una escala logarítmica. Y aquí vas a estar obligado a recordar logaritmos. Si no lo has visto antes, repásalo, es bien fácil. Solo necesito definición nomás. Es conveniente utilizar una escala logarítmica denominada nivel de intensidad. Así se le llama. Nivel de intensidad. Lo representaremos por la letra beta, cuya unidad es el decibel. Decibel. En honor a Alexander Graham Bell.
¿Cómo se define este nivel de intensidad beta? Así. 10 veces logaritmo de la intensidad sobre la intensidad umbral. Esta es la definición del nivel de intensidad. ¿Qué ocurre si pasamos de la intensidad a la escala del nivel de intensidad? Observa. Si otra vez coloco una recta numérica donde ponga el nivel de intensidad en decibeles, nos preguntamos ¿cuál será el umbral audible? ¿Cuál será el umbral del dolor? Contestemos a esas preguntas. Facilito, mira. Umbral audible. I igual a 10 a la menos 12. Reemplazo. 10 a la menos 12 sobre 10 a la menos 12. Logaritmo de 1. Y eso es 0. En el caso del umbral del dolor, cuando I vale 1, ¿cuánto vale beta? Veamos. 1 sobre 10 a la menos 12. O sea que tendría logaritmo de 10 a la 12. Logaritmo de 10 a la 12, por la propiedad del sombrero, sería 12 logaritmo de 10. O sea, 12. Y por 10, 120. 120. Ese sería el rango audible para el oído humano sin mayor dificultad. Por ejemplo, observa algunos valores típicos de nivel de intensidad. A ver, ruido del campo, 10 decibeles, ¿no? 10 decibeles. Conversación, 50 decibeles. Discoteca, 100 decibeles. Tú no sabes qué es eso, ¿verdad? Ya, se nota. ¿No? Avión despegando, 130 decibeles. Ya pasaste el umbral del dolor. Claro, acá ponen umbral del dolor 140. Es algo relativo, pero lo estándar es 120. Entonces, ya tienes sonidos mucho más fuertes que el umbral auditivo. Entonces, ten cuidado, ¿no? Ya como tú no vas a la discoteca, entonces no hay problema con esa situación. Veamos entonces algunas aplicaciones de esto. Un ejercicio muy interesante. Es el ejercicio, a ver, la 273 primero y la 275 después. La 273 es un problema de interpretación, solo de interpretación. A ver, dice lo siguiente. Determine la máxima potencia
en 1 por 10 a la menos 6 watts de un parlante considerado como fuente puntual, tal que un observador ubicado a 1 por 10 al cubo metros del parlante no perciba el sonido emitido por él. No perciba el sonido. Eso tiene dos interpretaciones. No perciba el sonido. Están hablando del umbral audible. ¿De acuerdo? Y eso tiene dos interpretaciones. Umbral audible, 0 decibeles. O 10 a la menos 12 watts por metro cuadrado. ¿Qué será útil utilizar aquí? Me piden potencia y me dan distancia. Entonces sería I igual a P entre A, ¿verdad? Entonces te piden la potencia. Despeja. Si la intensidad es igual a la potencia entre área, despeja la potencia. Intensidad por área. Facilito para recordar. Pía. Otra para ti. API. No he dicho papi. También. Entonces, umbral audible para intensidad sonora es 10 a la menos 12. Por el área es una superficie esférica, 4pi por el radio al cuadrado, o sea, 10 al cubo, y eso todavía elevado al cuadrado. Ya está. Pero decía, es un problema simplemente de interpretación. ¿Cómo está? En 10 a la menos 6, 4pi por 10 a la menos 6 watts. Uno más para terminar con esta parte de ondas. El ejercicio 275. 275. A ver, dice lo siguiente. A 1 metro de una fuente puntual sonora, el nivel de intensidad del sonido es 60 decibeles. Determine a qué distancia, en metros de la fuente sonora, el nivel de intensidad baja a la mitad. O sea, que ahora el nivel de intensidad va a ser 30 decibeles. Hagamos un esquema del ejercicio. Nuevamente, tienes por aquí la fuente sonora puntual. Y plantean a una distancia de 1 metro, el nivel de intensidad vale 60 decibeles. Le he colocado beta 1. Me preguntan a qué distancia X. ¿A qué distancia el nivel de intensidad vale 30 decibeles? Es evidente que no existe una ecuación que relacione los betas, nivel de intensidad, con la distancia. Eso no existe. Se podría inventar por si acaso, pero no es necesario. Lo que sí sabemos es que existe una ecuación que relacione la intensidad sonora con la distancia. Quiere decir que si yo pudiera pasar los betas a is, podría obtener lo que me piden con esta ecuación.
Pero ¿cómo paso los betas a is con la definición del nivel de intensidad? A ver, planteemos. 60 decibeles igual a ¿quién? A 10 logaritmo de la intensidad 1 entre la intensidad umbral. 10 a la menos 12. Es aquí donde yo te decía que tienes que aplicar definición de logaritmo. 6 es igual al logaritmo de esta cosa. Por lo tanto, esta cosa tiene que ser 10 elevado a la 6. Definición de logaritmo es todo lo que necesitas. Bueno, y por ahí propiedad del sombrero. Pero es bien sencillo. Entonces, 6 es igual a logaritmo de esto. Así que esto será 10 a la 6. Paso a multiplicar. Y por lo tanto, la intensidad número 1 saldría 10 a la menos 6. Ya con la práctica lo vas a hacer mentalmente. Por ejemplo, al ojo, el I vale 10 a la menos 9. Al ojo nomás. Pero eso requiere algo de práctica. 30 es igual a 10 logaritmo de la intensidad 2 sobre 10 a la menos 12. Quiere decir que I2 sobre 10 a la menos 12 es 10 al cubo. Por lo tanto, I2 vale 10 a la menos 9. Definición de logaritmo. Revisa un poquito la teoría de logaritmos. Definición nomás. Y ya tenemos el problema resuelto. Porque ahora voy a utilizar la observación que te planteé. I1 al cuadrado, o I1 por R1 al cuadrado es igual a I2 por R2 al cuadrado. Reemplaza I1, 10 a la menos 6. Por R1 al cuadrado, 1 metro al cuadrado. I2, 10 a la menos 9. Por R2 al cuadrado, X al cuadrado. Así que X sale raíz de 1000. 10 por la raíz de 10, correcto. 10 por la raíz de 10 metros. Y esa es la respuesta al ejercicio. Vamos a hablar de la estática de fluidos. Obviamente, ya apareció un nuevo término. Fluido. Para nosotros, fluido es el término genérico con el que nos vamos a referir tanto a líquidos como a gases. ¿Sí? Cuando yo hable de fluido, tú tienes que entender que me estoy refiriendo a cualquiera de estos dos tipos de sustancias, ¿sí? Líquidos o gases. Estática y fluidos, porque básicamente vamos a analizar fluidos en reposo, gases en reposo, líquidos en reposo. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Ahora, resulta que los fluidos presentan características bastante peculiares que lo diferencian tremendamente de los sólidos. Aquí he hecho una lista de 4 características fundamentales. Las 3 primeras me parece que no requieren mayor explicación. La cuarta sí la voy a detallar bastante. En todo caso, a ver, lee para ti la primera proposición o la primera característica. A ver, dale una leída, por favor. Al primer puntito. ¿Ya lo leíste? ¿Ya? El primer punto nomás. No, pues. Solo el primer punto, nada más. ¿Ya lo leíste? Listo. ¿Lo entendiste?
Ya. Es bien sencillo. Lo que está diciendo esta parte es, si tú tienes un líquido, por ejemplo, ese líquido, si tú lo colocas en un vaso, si lo colocas en otro recipiente de una forma diferente, ese líquido va a adoptar la forma del recipiente que lo contiene. Tan simple como eso. No hay mucho que decir ahí. Lee el segundo punto, por favor. Solo el segundo punto. Ya está, no, por si acaso, por si acaso. Listo. Creo que también está fácil de entender, ¿verdad? Ya está. Vamos al tercer punto. Léelo, por favor. Ya, ¿qué significa incompresible? Que no se puede comprimir. O dicho en términos más sencillos, su volumen no cambia. Eso es lo que caracteriza a los líquidos. Son incompresibles, su volumen no cambia. En cambio, en los gases es fácil cambiarle el volumen. Nota, es incompresible, no incomprensible. ¿Ya? Incompresible. Ya, no incomprensible. ¿Ya? Tú al líquido no lo vas a comprender. ¿Ya? El líquido no tiene problemas como tú. ¿Sí? Muy bien. Vamos al cuarto punto, que es el punto más interesante. Yo lo leo. Los fluidos ejercen fuerzas distribuidas en las superficies sobre las que actúan. A ver, ¿qué significa eso? Pongamos un ejemplo por aquí. Tienes un recipiente que contiene un líquido en su interior. Hay este líquido. En los sólidos era muy común plantear esto. Un bloque y sobre él actúa una fuerza. Por ejemplo, empujo el bloque con mi dedo y esa fuerza actúa en un punto del bloque. O sea, cuando tú tienes fuerzas entre sólidos, esas fuerzas actúan en un punto determinado del sólido. Pero en los fluidos eso no ocurre. Esos fluidos, líquidos o gases, no ejercen fuerzas en un punto, sino que esta fuerza se distribuye a lo largo de toda la superficie. Me explico mejor. Yo, por ejemplo, digo, ¿cómo graficaría la fuerza que ejerce el líquido sobre la pared derecha? Ah, ya. No puedo graficar una sola fuerza. No se puede. Debo graficar varias fuerzas. Estoy dibujando solo algunas de ellas. La fuerza que ejerce el líquido, un fluido en general, sobre una superficie, no actúa en un punto, sino actúa a lo largo de toda la superficie. Eso es lo que estamos diciendo. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, el por qué estoy colocando flechitas de fuerza más grandes a medida que aumenta la profundidad es algo que veremos todavía en la próxima clase. Pero déjalo ahí por el momento que el dibujo es correcto. ¿De acuerdo? Muy bien. Pero hay algo más. Dice, dicha superficie o dichas fuerzas son perpendiculares a las superficies en contacto. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a ver. Imaginariamente, hagámosle un agujerito a la pared del recipiente.
obviamente el líquido va a salir disparado. La experiencia demuestra que la velocidad de ese chorro de líquido, esa velocidad va a ser horizontal. La velocidad es horizontal, lo cual demuestra entonces que la fuerza que ejercía el fluido o las fuerzas que ejercían el fluido sobre la pared tienen que ser perpendiculares. Esta fuerza perpendicular, esta también perpendicular, esta también, y cualquier fuerza que ejerce un fluido sobre un cuerpo tiene que ser perpendicular a dicha superficie. Eso es lo que significa la cuarta y última característica. Muy bien. Pasemos al siguiente punto. Cuando vimos la segunda ley de Newton, yo recuerdo que construí una gráfica de este tipo. Haz memoria. Hace 5 semanas, si mal no recuerdo. ¿Hace qué? 5 semanas, poco más de un mes. Construimos la gráfica aceleración-fuerza para dos cuerpos. ¿Y qué encontramos? Que eran rectas que pasaban por el origen, pero que se diferenciaban en la pendiente. Eso me permitió deducir lo siguiente, que existía una propiedad que caracterizaba esos cuerpos. Es decir, yo encontré algo que me permitía diferenciar a un cuerpo de otro cuerpo. Y esa propiedad le llamamos masa. Si este cuerpo tiene masa M2 y este cuerpo tiene masa M1, yo recuerdo que en ese momento pregunté, ¿cómo es la masa M2 comparada con la masa M1? ¿Te acuerdas? Era menor. Eso lo hicimos en clase. Entonces, resumiendo, para el caso de los sólidos, yo ya conozco una propiedad que me permite diferenciarlos. Puedo decir, este cuerpo es diferente a este cuerpo porque tienen diferentes masas. Eso no funciona en los fluidos. No me sirve la idea de masa para diferenciar a un fluido de otro fluido. Si yo tengo 1 kilogramo de agua y 1 kilogramo de aceite, tienen la misma masa, pero esa masa no me permite distinguir a un fluido de otro fluido. Necesito otra cantidad y esa cantidad se llama densidad. La densidad. Entonces, resumiendo, mientras que para diferenciar a dos sólidos, yo utilizo la masa, para diferenciar a dos fluidos, voy a utilizar la densidad. Sospecho que ya has escuchado de esto en química. Igual te voy a comentar algunos detalles básicos. Por ejemplo, lo primero que puedo decirte es que la densidad es una propiedad intensiva. Propiedad intensiva de una sustancia. Entonces, recuerda algo de química. ¿Cómo que ya fue? Yo pensé que solamente estaba mal en física. Ah, también en química. Peor todavía. Ya. Ah, ya.
Ah, para que nadie se ponga celoso. Ah, ya. Muy bien, muy bien. No, me hace sentir bien realmente, me hace sentir bien. La densidad ρ, ¿cómo se calcula? Como el cociente entre la masa y el volumen. Y aparentemente, hay una contradicción. Aparentemente, nota lo que digo. ¿Por qué contradicción? Muy simple. Acabamos de decir, hemos planteado que la densidad es una propiedad intensiva, por lo tanto no depende de la masa. Pero la ecuación que está allí parece sugerir que la densidad sí depende de la masa. ¿Sí o no? Parece sugerir eso. Pero tú sabes que eso no es cierto. ¿Por qué? Porque el cociente entre dos propiedades extensivas te da una propiedad intensiva. Es como si yo dijera, el volumen depende de la masa. Y como arriba también depende de la masa, esa dependencia con la masa se cancela. Es una manera de verlo. Muy bien, pero hay algo más. Si yo te pregunto, ¿y cuánto vale la densidad del agua? Por química, tú me vas a decir 1. Pero, ¿1 qué? Gramo por centímetro cúbico. No está mal. 1 gramo por centímetro cúbico. El problema que en el sistema internacional la densidad no se expresa en gramos por centímetro cúbico. Por ejemplo, la masa está expresada en kilogramos. El volumen está expresado en metros cúbicos. Y la densidad, por lo tanto, estaría expresada en kilogramos por metro cúbico. Y entonces surge un problema. Y si me dan la densidad de alguna sustancia en gramos por centímetro cúbico, ¿cómo lo paso a kilogramos por metro cúbico? La respuesta es bien simple. Si te planteo la siguiente equivalencia, resulta que 1 gramo por centímetro cúbico equivale a 1000 kilogramos por metro cúbico. Dicho en forma práctica, para pasar de gramos por centímetro cúbico a kilogramos por metro cúbico, ¿por cuánto lo voy a multiplicar? Por 1000. Por ejemplo, la densidad del aceite es 0,8 gramos por centímetro cúbico. ¿Cuánto vale en kilogramos por metro cúbico? 800. La densidad del mercurio es 13,6 gramos por centímetro cúbico. ¿Cuánto vale esa densidad en kilogramos por metro cúbico? 13.600. El factor de conversión inmediato. Muy bien. Siguiente. Tercer punto. Regresemos a la última característica de los fluidos. ¿Sí? Estamos diciendo que un fluido se caracteriza por ejercer fuerza distribuida sobre toda la superficie. Esa es una propiedad que tienen los fluidos. ¿Qué te parece entonces si cuantificamos esa fuerza distribuida por unidad de área? Eso lo podemos hacer a través de la llamada presión. A través de la llamada presión. Por lo tanto, en virtud a lo que acabo de decir, entonces, tiene sentido plantear de que la presión es una propiedad de los fluidos. Presión, propiedad de los fluidos.
mide, diremos, la presión mide la fuerza distribuida por unidad de área. Por unidad de área. Resulta que la presión tiene una unidad con nombre propio. Pascal. Su unidad, diremos. En el sistema internacional es el Pascal. En honor a este físico y también matemático, Blaise Pascal. Muy bien, ¿cómo se calcula esta presión? De lo que acabo de escribir, la ecuación es bastante evidente. Bastante evidente. Lo que planteo es esto. Tenemos aquí una superficie. Superficie de área A. Sobre la cual actúa un fluido. Un fluido que ejerce una fuerza que se distribuye en todos los puntos de dicha superficie. Y que además es perpendicular a dicha superficie. Ah, ya. Si todas estas fuercitas representan a una fuerza F, entonces la presión se definirá como esa fuerza sobre el área de dicha superficie. Ahora, pero acá hay un detalle. Si revisaras, por ejemplo, la pregunta 278, dice, ¿qué presión en Pascal ejerce este cubo sobre dicha superficie? Entonces, tú dices, pero si acaba de definir presión en fluidos, ¿cómo calculo la presión en sólidos? Hay un detalle. Para que me entiendas mejor, te pongo un ejemplo concreto. Supongamos que tienes un bloque en reposo sobre un plano inclinado. Bloque en reposo. Pregunta, ¿qué fuerzas actúan sobre ese bloque? Aparte del peso. Ya, ¿cómo grafico la fuerza de contacto? Peso. Fuerza de contacto. ¿Así? No seas abusivo. ¿Qué parte de reposo no entendiste? Si está en reposo, está en equilibrio. Y si está en equilibrio, la suma de fuerzas tiene que ser cero. Ese no puede ser el diagrama de cuerpo libre, entonces. La fuerza de contacto está obligada a ser vertical.
Muy bien. Habiendo entendido eso, separamos imaginariamente el bloque del plano inclinado. Y entonces yo digo, calcule la presión que ejerce el cubo, ese bloque, sobre el plano inclinado. Fácil. ¿Qué fuerza ejerce? ¿Qué fuerza ejerce? ¿Qué fuerza actúa sobre el plano inclinado? Tercera ley de Newton. A toda acción le corresponde una reacción. La fuerza que actúa sobre el plano inclinado, la fuerza que ejerce presión sobre el plano inclinado, es la fuerza de contacto. ¿Notas que esa fuerza no es perpendicular a la superficie? Muy bien. En los fluidos ya es perpendicular. El experimento me dice que así es. Entonces, la pregunta es obvia. Si en los sólidos la fuerza no es perpendicular a la superficie, ¿cómo puedo calcular la presión en un sólido que sea coherente con esta ecuación? Obvio. ¿Qué va a hacer con la fuerza? Descomponerlo. Y solo tomarás en consideración la componente que es perpendicular. En español, la presión es una propiedad de los fluidos. Eso no quita que tú puedas extender esa idea, ese criterio también a los sólidos. Pero teniendo en consideración que en los sólidos la fuerza no tiene por qué ser perpendiculares. Por lo tanto, cuando quieras aplicar la definición de presión en sólidos, tendrás que utilizar únicamente la componente perpendicular a la superficie. ¿De acuerdo? Ojo con ello. La fuerza está expresada en newtons, el área está expresada en metros cuadrados y la presión en pascal. Y para terminar, tengo 9 minutos para terminar. ¿Qué crees que te voy a hacer caso? Qué inocente, oye. Existe un fluido que nos rodea, el aire. Por lo tanto, este fluido ejerce presión. A esa presión se le conoce como presión atmosférica. Presión atmosférica. Muy bien. Podemos decir dos cosas de la presión atmosférica. Primero, que es una presión en todos los puntos de la atmósfera. Eso es importante. ¿Por qué? Porque en este punto de aquí, en este punto de la atmósfera, hay presión. Y esa presión es la presión atmosférica. En este otro punto de aquí, también hay presión. Y esa presión es la presión atmosférica. Nota, en este punto no hay un cuerpo. Sin embargo, existe presión. ¿De acuerdo? Un detalle más. La presión atmosférica disminuye con la altitud. Con la altura, si quiere llamarle. A ver, hagamos un esquema para entender mejor ello. Y con eso culminamos. Observa. Tienes por aquí la superficie de la Tierra a nivel del mar y luego aumenta la altitud.
Por ejemplo, aquí estamos en Lima y ubiquemos el punto más alto. Escucha, el punto más alto sobre la superficie de la Tierra. ¿Dónde es? La cima del monte Everest. Cultura general. La cima del monte Everest. Lo que no es tan conocido, pero deberías saberlo, es a qué altura se encuentra la cima del monte Everest. ¿3.000? ¿6.000? No. ¿Cuánto? Aprox, ¿no? Aprox. No quiero el valor exacto. ¿Nadie? Más de 7.000. Más. 10.000, dice el otro. Aprox 8.800. Sí. Sí, como en el último emisión, cerca. 8.800. Quiere ser exactos, 8.849 metros sobre el nivel del mar. Comparamos entonces, la presión atmosférica. En el monte Everest con la presión atmosférica en Lima. ¿Y qué encontramos? Que en la cima del monte Everest la presión atmosférica es menor. La presión atmosférica disminuye con la altitud. Y termino con esto. Si la presión atmosférica disminuye con la altitud, entonces, ¿cuánto vale a nivel del mar? A nivel del mar. La presión atmosférica a nivel del mar será 1,0134 por 10 a la quinta Pascal. Más adelante veremos otras equivalencias. Listo, chicos. Hasta aquí vamos a avanzar el día de hoy. Apunten hasta acá, por favor.